Mis estimados jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos en esta nueva semana de actividades de nuestra materia negocios internacionales. Habíamos abordado con anterioridad algunos conceptos importantes, la clasificación de las inversiones, qué son las inversiones, cómo se va a lograr la determinación de la idea del negocio, que vamos a profundizar aquí con las etapas de la preparación del proyecto, donde iniciamos precisamente con identificar la idea, realizar el diagnóstico empresarial, formular y evaluar, hacer el estudio de prefactibilidad y finalmente el proyecto que va a ser nuestro proyecto de inversión final. Y hablando un poco de esta primera etapa de la identificación de la idea, para que nosotros podamos identificar una idea de negocio, lo primero que tenemos que identificar es un problema que se enfrenta ya sea la empresa o la sociedad. Problemas que enfrenta la empresa tienen que ver con la obtención de insumos, con la mano de obra, con la maquinaria y el equipo, con el proceso productivo, con el esquema financiero, los dineros de la empresa. Los problemas de la sociedad son las necesidades que se tienen que cubrir. Vamos a pensar en este momento cuáles son las necesidades más imperantes. Tal vez ya no sea el papel higiénico, tal vez no necesariamente tenga que ser la cerveza, tal vez sea la necesidad de tener dispositivos o equipo médico o equipo al menos de protección ante esta situación de la pandemia, sobre todo en un marco en el que la curva específicamente para estados como el de Oaxaca pareciera no aplanarse y más bien vamos a ver un incremento del número de casos, del número de infectados. Recientemente se hablaba de un médico ya fallecido por el tema del coronavirus y que bueno, entonces los problemas van a requerir una alternativa de solución. Aquí la parte importante es, tenemos el problema, pero ante el problema no nos podemos quedar inertes. Nosotros debemos de proponer soluciones para resolver ese problema. El problema que tenemos es que tenemos un pésimo maestro que nos está dando clases. ¿Qué estoy proponiendo yo como alumno para que esta materia, para que ese docente mejore sus estrategias educativas, mejore la dinámica de la clase, mejore la didáctica de la clase, pero también tiene que haber una alternativa de solución, una propuesta. El gran problema de nuestra sociedad mexicana es que tenemos el problema y nos quejamos del problema, pero no abordamos las propuestas, las alternativas de solución. Esto es bien importante para poder identificar una idea adecuada. Tengo el problema, ¿qué propongo? Y lo propongo yo y lo propone el otro y lo propone otro y lo propone otro. Y entonces tenemos un conjunto de alternativas de solución que son el resultado de un diagnóstico y una evaluación de lo que está pasando. Y también es importante que dentro de esto mi propuesta es que el maestro ya no deje lecturas. Bueno, ¿cuáles son los riesgos potenciales de que el maestro ya no deje lecturas? Probablemente sea que mi absorción del conocimiento sea menor o que mi participación en la clase también sea menor. Hay que identificar también los riesgos. Aquí cuando se habla de identificar una idea de negocio, y bien importante para ustedes porque es lo que van a hacer al final de esta semana con los ejercicios, hay que ser muy críticos, muy analíticos. Yo puedo estar proponiendo una solución A, pero resulta que esa solución, los riesgos son muy altos. O tal vez con riesgos moderados, hay una segunda alternativa que tiene una menor cantidad de riesgos, que está basada en un diagnóstico de la situación mucho más aterrizado. Y entonces ahí es importante que nosotros sepamos de manera crítica y de manera analítica renunciar a la propuesta que nosotros tenemos para poder implementar la propuesta más adecuada para poder enfrentar el problema, porque es precisamente lo que hace un proyecto. Busca la solución más inteligente para un problema que ya tenemos dado, para una necesidad humana que tiene que ser atendida. Y así es como va a surgir la idea del proyecto que se va a terminar desarrollando. Para esto también es importante que haya un análisis a nivel empresarial, a nivel de la estructura organizacional.
Este examen va a evaluar las condicionantes, las causales del problema y cómo se va a poder solucionar ese problema. Para que nosotros podamos hacer este diagnóstico de manera adecuada, hay 4 elementos que se deben de considerar: la economía, el sector empresarial o el sector al que pertenece la empresa, las consecuencias de la alternativa y los requisitos para poder establecer la alternativa. En cuanto a la primera, vamos a ver que para el tema económico se tiene que analizar y estudiar una serie de factores y elementos fundamentales, sobre todo para la identificación del mercado de una manera más asertiva. Primero hay que detectar cuáles son los aspectos sociales dentro de los que nos vamos a desarrollar: condiciones geográficas, demográficas, población, educación, nivel de mortandad, esperanza de vida, índice de desarrollo humano, cuál es la situación política también de la nación, de qué corriente es su gobierno, qué tipo de gobierno se tiene, cuáles son las estrategias que está abordando el gobierno en materia comercial, en materia económica, cuáles son las consecuencias que han tenido estas dinámicas. Vamos a, por ejemplo, evaluar hoy en día el comportamiento mexicano en materia de la política del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, el caso del Tren Maya, el caso de Dos Bocas, las declaraciones que están surgiendo en materia del coronavirus, el presidente diciendo regresamos prácticamente en una semana a actividades normales, mientras que el subsecretario de epidemiología dice no, todavía no podemos volver, se está ampliando la curva. Entonces, estas situaciones se tienen que evaluar de manera asertiva para poder presentar un mercado adecuado para la idea del proyecto. Los aspectos legales también son fundamentales: cuáles son las regulaciones en materia económica, y eso vamos a brincarnos también hasta el punto donde dice reglamentación nacional, además de entender las reglas en materia económica, las reglas fiscales, las reglas de la normativa. También es importante entender si es una nación que está abierta a la inversión extranjera, qué tanto se están protegiendo, qué tanto se está protegiendo el medio ambiente y qué tanto está la propuesta de negocio que nosotros tenemos vinculada a la protección del medio ambiente, porque pues si voy a pretender invertir en un Suiza, por ejemplo, donde la protección del medio ambiente es muy fuerte y yo quiero presentar un producto, presento mi vasito que tomé jugo, voy a presentar un producto con un empaque plástico, con un envase, con una tapa plástica, metido en un emplaye plástico, dentro de un paquete plástico, y plástico y plástico y plástico tal vez no sea lo más conveniente para ese mercado. También importante considerar los incentivos fiscales. ¿Qué me está ofreciendo la nación a la que yo pretendo llevar mi idea de negocio? ¿O qué está ofreciendo mi nación en materia de esta propuesta de inversión? Porque no se trata aquí de hacer un proyecto que vaya hacia otros países, sino más bien un proyecto que se pueda desarrollar en territorio mexicano. Y aquí también es importante evaluar las condicionantes a nivel estatal, qué está ofreciendo mi estado para poder desarrollar mi negocio. Y si yo voy a hacer importaciones para poder desarrollar la idea de negocio, bueno, qué restricciones arancelarias, no arancelarias, sanitarias, de certificaciones me voy a enfrentar. Asimismo, es importante conocer los indicadores del nivel de producción en el país, independientemente de que el proyecto se pretenda desarrollar a nivel nacional. Aquí es importante conocer cómo estamos como país en términos de riqueza, cuánto gana el mexicano, qué tipo de cambio tenemos por si vamos a hacer operaciones con otras naciones, y aunque no las hagamos, de todos modos nosotros vamos a competir con empresas que estén haciendo importaciones, con empresas que estén participando del comercio internacional. Y es importante entender que aunque nosotros no tengamos la intención de salir a mercados internacionales, la realidad es que hay empresas en otros países que sí salen a sus mercados internacionales y que creen. México es un mercado internacional. También conocer o identificar la política en términos de gasto público, cuánto gasta el Estado, en qué gasta el Estado, y si por ahí puedo encontrar yo un área de oportunidad.
El desarrollo tecnológico y la disponibilidad de materias primas también es importante porque podemos tener una muy buena idea de negocio, pero si la materia prima va a incrementar o va a encarecer mis costos, probablemente deje de ser una idea rentable. Conocer también los indicadores que van más allá de la cuestión económica, los indicadores económico-financieros, tasas de interés, cuánto cobran los bancos, si voy a pedir un préstamo, a quién le tengo que pagar, cómo le tengo que pagar, eh, cómo se comporta el mercado de divisas en la nación, es viable invertir o no es viable invertir, y finalmente el tema de la infraestructura disponible. Si tenemos carreteras que nos permitan conectarnos de un punto geográfico a otro, si hay escuelas, si hay hospitales, si hay edificios públicos. eh, Tenemos como país 49 aduanas. De esas 49 aduanas, un número importante está situado en las costas del Pacífico y en las costas del Golfo de México. Y tenemos también aeropuertos internos que nos van a permitir una interconectividad con el resto del mundo. En cuanto al sector al que pertenece la empresa o la inversión en la que vamos a destinar nuestros recursos y nuestros esfuerzos, es importante entender eh, cuáles son los insumos que necesitamos, en dónde los vamos a encontrar y quién va a producir esos insumos. O más bien, y quién va a producir esos productos con esos insumos. De nada me sirve a mí tener toda la riqueza natural, como decía Adam Smith, tener toda la riqueza natural como mi ventaja absoluta, si pues no tengo mano de obra que pueda procesar esa mercancía o esa materia prima. Importante también entender a la competencia, quiénes son, qué están produciendo, cómo lo están produciendo, qué participación tienen en el mercado. Yo quiero entrar al mercado de las bebidas gaseosas, por ejemplo. Si quiero participar en el mundo de los refrescos, pues sí o sí tengo que saber quién es Coca-Cola, tengo que saber quién es FEMSA, tengo que saber quién es PepsiCo, qué ofrecen, cuánto ofrecen, cómo ofrecen y saber que ellos acaparan el 99% del mercado. ¿Vale la pena meterme ahí? Probablemente sí, pero la estrategia tendría que ser muy bien planteada. Uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos es que medio mundo quiere rehacer los comerciales de Coca-Cola. ¿Qué le vamos a enseñar a Coca-Cola? Ustedes ven un comercial de Coca-Cola, es emotivo, es impactante y capta mercado. ¿Cómo vamos a competir contra eso? La estrategia tiene que ser muy bien pensada y por eso es importante evaluar quién es la competencia. Maquinaria y equipo disponible. Si nosotros lo tenemos, si tenemos que comprarlo, cuánto tenemos que comprar, cómo tenemos que invertir, cuándo tenemos que cambiarlo. También es importante conocer a los bienes complementarios y los bienes sustitutos, porque estos me van a permitir entender también una participación de mercado. Si el consumidor va a decantarse por consumir mi producto o va a preferir el producto de la competencia o un sustituto que ni siquiera forma parte de una competencia directa, pero sí de la indirecta. Y la tecnología con la que cuenta la industria, ya ni siquiera la empresa propiamente, sino la industria, si hay la suficiente tecnología para poder incrementar las cantidades con las calidades de producción, disminuyendo los costos de la misma. Importante también es evaluar qué pasa o qué pasaría si invierto en esa propuesta. Y la lógica nos dice que para eso hay un estudio técnico y un estudio financiero. Bueno, no la lógica, la teoría nos dice que hay un estudio técnico y un estudio financiero. Pero también es importante entender qué le pasaría a la empresa si no se implementa la alternativa. Esa es la parte que normalmente tendemos a dejar de estudiar. Y finalmente, ¿cuáles son los requisitos para implementar la alternativa? Tenemos los bienes inmuebles, tenemos la maquinaria, tenemos el insumo, tenemos el dinero para invertir o simplemente estamos fuera de la jugada. ¿Cuáles son los aspectos legales que se tienen que cumplir si nosotros tenemos la capacidad para poder cubrirlos y en cuánto tiempo se puede aplicar este proyecto de inversión? Mis estimados jóvenes, esto es todo por esta sesión. Estaremos saludándonos con todo el gusto del mundo la siguiente sesión y hablando de otros puntos importantes para la materia. Que tengan un muy bonito día.